sé, Marta, si la presencia de las mujeres hubiera traído paz en medio de esos conflictos. Posiblemente hubiera traído un poquito de la voz femenina, no sé si le hubiera permitido hablar en primer lugar, ¿no? Sí, que no se les permite. Porque nada más estar ahí, pues obviamente no, ¿verdad? Pero que se le hubiera permitido expresar su opinión. Quizás los hombres se hubieran puesto más gallitos con la presencia de las mujeres, pero bueno, te encuentras en una conversación que tenemos Marta Polo, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García entre amigos, donde consideramos algunos temas de interés y estamos prestando atención a la historia. Y un artículo que publica Christianity Today, donde nos habla de 5 ideas erróneas que tenemos acerca de la historia religiosa de los Estados Unidos. La primera de ellas es que la religión no tuvo mucho que ver con la revolución, con la independencia que Estados Unidos tuviera de Gran Bretaña. Bueno, la Revolución Americana, que sucede aproximadamente unos 3 a 6 años antes que la Revolución Francesa, tiene como punto de partida el hecho de los impuestos nuevamente, que el gobierno británico quería imponerle a las colonias. O sea, de ahí comienza una cuestión exclusivamente, yo diría, mercantil. Pero ahí entramos en la gran polémica, porque muchos hablan de que esa constitución fue realmente fraguada y se argumentó mucho de que era una constitución basada en cuestiones bíblicas, lo cual hoy día está en discusión porque muchos de los padres fundadores de la nación americana no eran precisamente creyentes como lo entendemos hoy día. La segunda idea que toca este artículo es algo que se ha expresado en ciertos círculos de corte fundamentalista en los Estados Unidos, particularmente cristianos, de que estamos en una guerra cultural, de que el cristianismo está siendo asediado por todos los frentes, que de alguna manera hay una guerra y una militancia en contra de la fe cristiana y que el conflicto religioso y la violencia contra la religión es más prominente ahora que nunca. El artículo dice no. La verdad es que hubo situaciones de violencia en el pasado que fueron terribles. Sí, una de ellas fue el arrinconamiento de los grupos nativos indígenas, ¿no? Cuando se les comienza a empujar hacia el oeste y después se establecen reservaciones para ellos, pasando por sobre sus territorios, pasando por sobre sus creencias a las que tenían derecho y sobre su propia vida, yo diría, en armonía con lo que era la naturaleza. De hecho, el impulso de Estados Unidos hacia el oeste en el continente americano surge bajo esa idea del destino manifiesto, es decir, Dios nos ha dado esta tierra como le dio la tierra de Canaán al pueblo de Israel, nos ha dado este territorio a los norteamericanos y vamos a unir las dos costas, la Atlántica con la Pacífica, y todo lo que esté en el medio o quien esté en medio viene sobrando. De hecho, se justificaba incluso teológicamente el genocidio a las grandes tribus y a los indígenas que habitaban las planicies del territorio que ahora conforman los Estados Unidos. Cuando comienza el desarrollo en la implantación de comunidades y todo ese tipo en Norteamérica, comienza sin mirar las consecuencias que tendría para los habitantes primitivos, ¿no? La tercera objeción de este artículo es desbancar la idea de que la tolerancia religiosa, la libertad de expresión comienza como un principio cristiano, y el artículo dice no, es un principio que surge del secularismo propuesto por la Ilustración francesa, por los enciclopedistas, por todos estos teóricos del gobierno del siglo XVIII. No es algo que pertenece a la fe cristiana. Bueno, y eso se traduce también, yo diría, en iglesias, denominaciones que se establecen en algunos países. Tenemos, por ejemplo, Alemania, cuando comienza la Reforma Protestante, y en estas guerras entre cristianos que eran matanzas de verdad, de decenas y de centenares de miles de personas. O sea, no había ningún tipo de consideración. ¿Para qué vamos a hablar de las cruzadas? Una de las cosas que también me parece que debemos de considerar y que nos toca muy de cerca es que la historia de la población afroamericana tuvo que vencer tanto prejuicio y tanta violencia también dentro de la iglesia, ¿no? Y de ahí surgen las denominaciones afroamericanas históricas que realmente ahora son bastante fuertes en nuestra sociedad y que han hecho bastante a raíz precisamente de la violencia que experimentaron. Es decir, de alguna manera los afroamericanos, cuando fueron a conformar su entendimiento de la religión y sus instituciones religiosas protestantes en los Estados Unidos, no se asociaron
asociaron a las iglesias blancas. Pero no se asociaron no porque no quisieran, sino que no lo recibieron los blancos. No. Y me parece, ¿verdad?, que tenemos que ser bien honestos porque el día de hoy está sucediendo en nuestras denominaciones con el pueblo latino en este país. O sea, siempre somos vistos como el hijo. El subalterno. El subalterno. No el igual. No el igual. Todavía tenemos una falta de presencia y que estamos haciendo la diferencia porque no podemos cerrar los ojos a las realidades de que las estadísticas apuntan de que las iglesias latinas están creciendo aquí en Estados Unidos, ¿no? El artículo de Christianity Today que vamos a emplazar en nuestra página de internet concluye con dos cosas que tienen mucha vigencia y que sugiere una pregunta. La idea número uno de que esta guerra cultural de la que se habla tanto ahora entre el secularismo, los escépticos, los ateos y el ámbito religioso realmente no es nueva y que esa conexión entre la mayoría moral y el Partido Republicano da comienzo a esta actitud de pertenencia incondicional de los evangelicals a políticas conservadoras. Pero parece que el artículo trata de desbancar de alguna manera la noción de que el cristianismo, particularmente protestante y anglosajón, dio forma a esta nación y es difícil de escapar de esa idea. ¿Es Estados Unidos esta nación prominentemente cristiana o eso es una fantasía, es una falacia? Yo creo que fue Estados Unidos una nación fundamentalmente denominacional, es decir, llegaron acá los grandes grupos europeos denominacionales, llámense bautistas, presbiterianos, reformados y otro tipo de iglesias interdenominacionales que comenzaron de alguna manera a funcionar, a expandirse, a darle forma a un tipo de sociedad que trató también de darle ciertas normas morales a cómo debía funcionar la sociedad. Pero ese tipo de ropaje también creó un doble estándar en la vida de las personas, porque la gran crítica que se nos hace a los cristianos es que los días domingos nosotros somos muy espirituales, ¿verdad? La gran diferencia está en cómo vivimos el resto de la semana, es decir, los domingos son espirituales, fantásticos, y tenemos lenguaje, ¿no?, acuñado. El Señor nos visitó, como quiera que se le llame. Pero hubo unción también. Pero la visita se acaba el lunes. Por lo tanto, yo creo que ha habido un doble lenguaje y un doble estándar en lo que es la nación, pero que no es solamente un fenómeno americano. Yo pienso que Alemania lo vivió en su momento, los Países Bajos lo vivieron, Francia lo vivió, y desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del catolicismo romano, Italia lo vivió, y España lo vivió, y América Latina lo vivió. Pues déjame poner el dedo en la llaga, porque aquí hay posiciones diferentes representadas. Ya. Desde la perspectiva del Evangelio, ¿puede haber una nación cristiana? ¿Puede haber un imperio cristiano? ¿Puede haber un país totalmente cristiano? No, porque el Evangelio mismo dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, es decir, reconoce que el cristianismo está inmerso en toda la cuestión mundanal, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En las artes, en el trabajo, en los negocios, en donde los cristianos deberíamos tener o dar una imagen distinta. Me parece a mí que eso no se lleva a cabo. Si no, no hubiera habido la presencia siempre del conflicto espiritual. La idea de que el Señor nos dijo, bueno, en el mundo van a tener, ¿verdad?, bastante aflicción, o sea, pero confía yo, o sea, yo he vencido al mundo. Así que en ese sentido no podemos soñar en una sociedad completamente cristiana ni en una nación completamente cristiana. Yo estoy un poco sorprendido, Marta, con la respuesta de Guillermo, porque yo pensaba que Guillermo, siguiendo su tradición, nos iba a hablar de la teocracia de Ginebra con Juan Calvino. Pero intento que falló. Intento que falló, que se desintegró. Es que Juan Calvino tenía la pretensión de llevar toda la cuestión de una iglesia, toda la estructura de una iglesia a la ciudad. Y no pudo. No pudo porque evidentemente la ciudad estaba con otra mentalidad. Al principio le hicieron caso por el temor. Recordemos que tanto desde el punto de vista católico como del protestante había una inquisición. Se castigaba civilmente, con penas incluso de castigo corporal a los que violaran, por ejemplo, el día de descanso, ¿no?, el día domingo. Pero
resulta que después llega el sentido real de lo que la vida es y se entiende que muchas de estas cosas no eran prácticas, no se podían hacer posibles. Y sin embargo, Guillermo, a pesar de los fracasos en la historia que hemos visto y la afirmación de ambos, y yo también me uno a ese sentimiento, afirmación categórica de que no existen naciones cristianas. Sin embargo, seguimos afirmando, creo que todos aquí alrededor de esta conversación, la idea de que los individuos usados por Dios pueden transformar la sociedad. Bueno, Mahatma Gandhi, el fundador prácticamente de la idea de la independencia de la India, dice que estuvo a punto de llegar a hacerse cristiano, pero lo que le desanimó fue el ver cómo actuaban éticamente al tratar a las demás personas, y ahí se produce el desencanto de él. Y yo creo honestamente que nosotros necesitamos volver nuevamente a lo que es la base del cristianismo, que es un trato igualitario para las personas, dándole al prójimo la oportunidad también de ser humano, pero que también puede ser redimido si la gracia de Dios le alcanza, pero no nos corresponde a nosotros ejercer esa transformación. Es una cuestión que viene, como lo dijo Marta antes, una obra del Espíritu Santo. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, a que nos acompañes en esta reflexión y comentes tus ideas acerca de estos temas que tocamos en una conversación que tratamos de mantener entre amigos, Guillermo Serrano, Marta Polo y tu servidor Jesús García. Ponte en contacto con nosotros y visítanos en radiomoody.org o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Queremos invitarte a que nos acompañes nuevamente en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.